En criminalística existe un concepto llamado la pistola humeante. Es esa prueba que por sí sola desmonta cualquier coartada. No importa cuánto miente el sospechoso. Si el ADN está en el arma, el caso está cerrado. En la meseta de Giza, la historia oficial tiene una coartada muy bien ensayada. Nos dice que los egipcios de la cuarta dinastía construyeron estas moles con herramientas de cobre, cuerdas y mucha voluntad. Pero hoy vamos a inspeccionar la escena del crimen con ojos de auditor. Vamos a analizar la pirámide de Kefren, porque allí, grabada en su propia inclinación, hay una prueba matemática que simplemente no debería estar allí. Una prueba que demuestra que los constructores manejaban conceptos de alta geometría milenios antes de que la historia oficial diga que fueron inventados. Siempre me he preguntado, si existió una civilización anterior, ¿dónde están las pruebas? Bueno, quizás las pruebas siempre estuvieron ahí. Como bioquímico, mi día a día es buscar orden en el caos molecular. Si veo una secuencia de aminoácidos perfectamente organizada, sé que hay un código detrás, no es azar. Cuando aplico este mismo rigor a la arquitectura de la meseta, me encuentro con algo que los arqueólogos suelen pasar por alto, porque no están entrenados para buscar firmas de ingeniería. En mi libro Giza, el hardware de los dioses, hablo de la paradoja del sacerdote. Es la extraña situación en la que los textos posteriores, como el papiro matemático de Rhind, muestra a egipcios con dificultades para calcular áreas simples. Mientras que 1000 años antes, en Giza, alguien ya había construido estructuras con una precisión de nanómetros. Es como si hoy encontráramos los planos de un reactor nuclear en una aldea medieval. ¿Quién tenía la tecnología original? Entremos en la evidencia. La pirámide de Kefren tiene un ángulo de inclinación de 53 grados con 10 minutos. Para el ojo inexperto es solo una pendiente, pero para un matemático ese número es un grito. Es el ángulo exacto que se genera cuando aplicas el triángulo sagrado 3, 4, 5. Y sí, aquí está la pistola humeante. Pitágoras nació en el siglo VI a.C. La pirámide fue construida, supuestamente, en el 2500 a.C. Estamos hablando de una diferencia de casi 2000 años. Ahora vuelvo a hacerte otra pregunta simple. ¿Cómo es posible que los primitivos egipcios utilizaran la relación perfecta de los lados de un triángulo rectángulo para fijar la pendiente de una montaña de piedra, si la invención de esa geometría aún no había ocurrido? Pero aún hay algo mucho más inquietante. No solo usaron el triángulo 3, 4, 5, usaron la unidad de medida del codo real.
que está vinculada directamente con la circunferencia de la Tierra. No estaban apilando piedras, estaban geolocalizando un conocimiento. Si el triángulo es perfecto, el constructor no era un aprendiz, es un maestro que heredó un manual de instrucciones de una civilización anterior. Si entras en cualquier tumba del Valle de los Reyes, verás paredes cubiertas de oraciones, dioses y nombres. Es lógico, el ego humano necesita dejar huella. Pero en las pirámides de Giza, nada, silencio absoluto. La mudez de Giza es para mí la prueba de su función técnica. Pero hagamos otra pregunta simple. ¿Por qué no hay firmas? No hay firmas porque simplemente no eran un monumento para el ego de un faraón. Eran componentes de una máquina de estado sólido. En bioquímica, una enzima no tiene su nombre grabado. Su función está determinada por su plegamiento tridimensional. De la misma manera, la pirámide funciona por su geometría, no por lo que diga de ella un escriba. El faraón que la encontró miles de años después solo pudo poner su nombre en una estatua cercana, pero nunca pudo intervenir el hardware original. Hoy hemos encontrado la pistola humeante, una geometría avanzada que precede por milenios a sus supuestos inventores. La paradoja del sacerdote nos dice que el conocimiento en Egipto no evolucionó, sino que se fue perdiendo, degradándose con el tiempo como una fotocopia de una fotocopia. En el próximo episodio vamos a ir más allá de la geometría local. Vamos a hablar de la geodesia del poder. Veremos cómo la ubicación exacta de estas estructuras no fue elegida por la vista, sino por una conexión matemática directa con el radio de nuestro planeta. Si crees que esto es casualidad, espera ver los datos del episodio 3. Si quieres ser parte de los que no se conforman con el relato oficial, te invito a suscribirte a mi newsletter y recibir informes semanales, análisis técnicos del triángulo 345 y mucha más información. El link está en la descripción y en el comentario fijado. Además, te invito a suscribirte en mi canal para no perderte la continuación de esta serie. Mi nombre es César y esto es Misterios Ancestrales. Te espero en el próximo episodio.